Con esta temática en concreto, de más está decir que este video, o más bien este tipo de videos, ya los había hecho en su día con Loquendo. Son enfrentamientos interesantes entre prácticamente la misma facción fanática de Dragon Ball, en donde colocaremos frente a frente a diferentes versiones de sus colosales personajes. Y esto no es una locura aunque lo parezca, pues incluso en Dragon Ball AF hay bastantes versiones de una misma transformación. En ese caso, una de las más evidentes en cuanto a sus abundantes versiones es el Super Saiyajin fase 5. El Super Saiyajin 5 es lo que catapultó a Dragon Ball AF a su periodo de gloria, llenando de incógnitas aquel fantástico diseño parecido a un Super Saiyajin 4, pero mucho más imponente. Del Super Saiyajin 5 hay muchas versiones, ya no de AF, sino de la época de AF y de sus años posteriores. Tenemos al Super Saiyajin 5 de Toible, al de la historia escrita, al de John Hiji, al de Dragon Ball Absalón, al de Prince Gas Vegeta y créanme que bastantes más. Por ello veo sumamente interesante retomar esta sección donde enfrentamos a mismas versiones de un personaje o transformación con una historia distinta, a ver cuál de ambos ganaría si se terminaran enfrentando. En este caso, y para comenzar con el pie derecho esta sección, coloquemos a dos colosos de Dragon Ball AF en cuanto a mística y veamos quién terminaría siendo el ganador entre el Super Saiyajin 5 de Toible y el Super Saiyajin 5 de John Hiji. Comencemos. Para comenzar hablemos del Super Saiyajin 5 de Toible. Esta es seguramente la versión del Super Saiyajin 5 más legendaria de Dragon Ball AF, puesto que es la que llevó por mucho tiempo la bandera pionera del mismo. Esta tiene su debut en el fan manga del anteriormente nombrado, en donde sería el rival del Saiyajin modificado Saiko. Toyotaro, o mejor conocido como Toible en aquel momento, realizó una saga en torno a un tercer hijo de Goku cuya genética había sido potenciada a límites incalculables. Este resulta ser tan poderoso que Goku debe regresar del mundo de los dragones y mostrar una transformación jamás antes vista proveniente del poder de las esferas del dragón. Esta fase, a la que llamaría Super Saiyajin 5, sería demasiado para Saiko y se posicionaría como la más poderosa de la historia. Tomando en cuenta que en cuanto a poder base se refiere, el Goku de Toible es posiblemente el más poderoso de todos, entenderán el por qué esta versión puede ser tan colosal. Este Super Saiyajin 5 tiene características un tanto distintas al de John Hiji, tanto en funcionalidad como también en cuanto a estética. Para comenzar, este en concreto es bastante más grande e imponente, pues la transformación como tal hace crecer al usuario otorgándole altura y bastante más masa muscular. Además, esta posee un control increíble que la hace muy manejable. Esta comienza y termina con su aparición en la saga de Saiko, puesto que a partir de aquí vendría la versión de la historia escrita y esta podría decirse que ya es otra cosa completamente diferente. En cuanto a poder y habilidades, de más está decir que esta es una fase excesivamente poderosa y que probablemente hablemos de la versión de Goku más experimentada y sabia de Dragon Ball AF, aparte de la de 700 años después, evidentemente. Ahora, esto no quita que siga siendo probablemente una versión incompleta de lo que realmente se planeaba en principio, ya que Toible jamás terminó de ilustrar su fan manga hasta el final. Con esto dicho, vayamos a su otra versión a ver qué tal le iría. El Super Saiyajin 5 de John Hiji es una versión que, aunque parecida, es distinta a la anterior nombrada. Es curioso, ya que han habido tantas polémicas con cuanto merchandising sale de Dragon Ball AF, dado que sus versiones son prácticamente iguales o parten directamente del mismo diseño. Lo que las salva es seguir las directrices estéticas que las diferencian. El hecho es que, aunque similares, sí que se pueden identificar individualmente. Esta debuta en el fan manga de John Hiji, también como la transformación más poderosa de todas. En este caso, el Super Saiyajin 5 es obtenida no por ser exclusivamente el guardián de las esferas del dragón, sino por llegar a un punto de ira prácticamente irreversible, mucho más alto del que se necesita para llegar por primera vez al Super Saiyajin. Aquí el primer usuario es Gohan aparentemente, pero esto quizá no sea cierto, ya que por lo que se ve fue Goku en el mundo de los dragones quien lo obtiene desde hace mucho más tiempo, ya que llega a la Tierra con una versión más poderosa de la misma. En este fan manga no solo vemos al Super Saiyajin 5, sino además al Super Saiyajin 5 Full Power, el cual es una versión que podría decirse que duplica el poder del Super Saiyajin 5 base. Esta en concreto se obtiene mediante el control de cada emoción que cataliza todas las fases del Super Saiyajin: la ira del Super Saiyajin, la desesperación del Super Saiyajin 2, la paciencia del Super Saiyajin 3 y la melancolía del Super Saiyajin 4. Al dominar todas esas emociones en una sola fase tan salvaje y desenfrenada como el Super Saiyajin 5, la convierte en una fase completa desbloqueando su verdadero potencial, a diferencia de la versión de Toible, un Super Saiyajin 5 mucho más trabajado. Ahora la pregunta es bastante simple, ¿esto le da para ganarle a un Goku mucho más experimentado? Ambas versiones son pioneras de Dragon Ball AF y ayudaron a posicionarlo como un mito mucho más grande. Son versiones muy reconocibles con un poder completamente descomunal. Para obtenerlas en su máxima expresión, ambos necesitaron de un entrenamiento prácticamente divino. Ambas versiones de Goku la consiguen en el mundo de los dragones, ya que tanto Toible como John Hiji tomaron el argumento del paradero de Goku al final de Dragon Ball GT. Por lo tanto, ¿cuál ganaría? Sería sumamente curioso, pues hablamos de dos fases que se ven muy iguales, pero que frente a frente podrías diferenciarlas fácilmente. El Super Saiyajin 5 de Toible sería bastante más imponente que el de John Hiji, pero la diferencia de poder no sería demasiada. Si habláramos de cualquier otro usuario como Vegeta o Gohan, diría que muy posiblemente ganaría la versión de Toible,
posible al ser claramente mucho más experimentado en cuanto a entrenamiento y combate. Sin embargo, hablamos de ambos Gokus y en este caso aquí la ventaja viene para el Goku de Jon Hiji. Comprendo a la perfección que este pasa menos tiempo en el mundo de los dragones y, aunque muy igualado a su alter ego, este ganaría al final por su versión potenciada del Super Saiyajin 5 Full Power. Aquí pesa mucho el que Jon Hiji sí haya terminado su historia y Toible no, dado que un Super Saiyajin 5 está mucho mejor trabajado que el otro. Aunque en su versión inicial estarían sumamente igualados, al acceder a su forma Full Power, el Super Saiyajin 5 de la saga de los dragones malignos tomaría una considerable ventaja al tener más poder y mejor control. Estamos hablando de un escaño perfeccionado de la transformación que trasciende los límites de la misma. Para ella se necesita no solo un entrenamiento físico extenuante, sino más importante aún un trabajo mental que cumple el objetivo de nivelar su energía para usarla en pro del combate. Y sí, sé que el argumento de muchos será que el Super Saiyajin 5 de Toible muy probablemente también sea una versión completa o perfeccionada de la transformación, ya que como lo dije, este pasa mucho más tiempo en el mundo de los dragones. Pues bueno, eso aunque tendría cierta lógica, ya que hablamos del genuino guardián de las esferas del dragón, también es una ambigüedad. No podemos anteponer una interpretación por encima de un hecho, y el hecho es que el Super Saiyajin 5 de Jon Hiji no solo está mejor trabajado, sino además mucho mejor explicado en cuanto a su origen y desarrollo. Como lo dije, para la historia escrita se toma como base al Super Saiyajin 5 de Toible, pero esto ya es otro tema. Esto ya es una historia aparte del fan manga del mismo. Por ello, si nos centramos solamente en el fan manga de Toyotaro, no tengo prácticamente ninguna duda en que este terminaría siendo derrotado por el Super Saiyajin 5 de Jon Hiji. Ya si tomásemos la versión de la historia escrita sería distinto, pues hablamos de muchas versiones en cuanto a sagas. La fase inicial con las esferas que le da estamina infinita a la transformación haciendo que pueda pelear eternamente sin cansarse, la versión corrupta del mundo vacío al absorber la energía negativa junto a su energía maligna, la cual la hace una fase más poderosa y sensible a todo tipo de ki y varias modificaciones más. Pero bueno, si hablamos de la versión solitaria de Toible, para mí este versus lo gana claramente el Super Saiyajin 5 de Jon Hiji. Y es así como terminamos con el primer versus de esta sección de enfrentamientos entre versiones de AF. Como lo dije, hay muchas posibilidades para enfrentamientos hipotéticos entre versiones, por lo que me gustaría que comentaran qué otro tipo de versus les gustaría ver en el próximo video. Además de recordarles que esta es mi simple apreciación de lo que son ambas transformaciones según lo que vemos y no vemos en sus respectivas historias. Recuerden que esto es algo que será así en cada versus de este tipo. Al no haber información tan específica sobre ciertos momentos o características de los personajes, tendré que someterlos a interpretación. Y es en este punto en donde siento que vendrán la mayoría de diferencias entre nuestras opiniones, así que trataré de apegarme lo más posible a sus historias y hazañas. Ahora, ¿me he saltado algo o he tomado en cuenta cosas que no deberían ser de peso para este enfrentamiento? Si es así, me gustaría que lo dejaran en los comentarios. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.